revelado, la sorprendente verdad tras la muerte de mi hijo y el inesperado gasto de mi nuera. Don Manuel podía sentir el peso del luto aplastando su pecho como una tormenta incontrolable. Su querido Alejandro, su único hijo, había sido arrebatado de este mundo en un accidente que nadie vio venir, dejando un vacío helado en su hogar y en el corazón del pequeño pueblo en el que vivían. La noticia resonó como un eco desgarrador, cada rincón parecía llorar y cada rostro estaba manchado de tristeza. Alejandro, el joven que había simbolizado esperanza y esfuerzo, ahora yacía mudo, y con su partida se llevó la alegría que don Manuel había cultivado entre sus surcos de tierra. Los días pasaron lentamente y la angustia se transformó en un torrente de dolor y confusión. El rostro de su nuera, Ana, reflejaba la tormenta que también se desataba dentro de ella. Una joven llena de sueños, luchando contra las sombras de la pobreza, ahora sitiada por la responsabilidad de dar un adiós digno a su esposo. Don Manuel, los gastos del funeral, no logramos cubrirlos, le dijo, su voz quebrada mirándolo a los ojos. Era una verdad que parecía imposible de asimilar, ¿cómo podían afrontar un nuevo desafío en medio de este horror? Sin tregua, la familia de don Manuel se desmoronó ante la presión. Los murmullos comenzaron a esparcirse como fuego en hierba seca, algunos veían a Ana como una intrusa que había arruinado la vida de su hijo, otros cuestionaban la calidad del legado que él había dejado. Don Manuel, ardiendo en una mezcla de ira y tristeza, sintió que su hogar, una vez refugio de amor, se convertía en un campo de batalla. No puedo permitir que esto divida nuestra familia, pensaba, su corazón retumbando en su pecho. Sin embargo, el dolor no fue el único resultado del inminente desastre. Un día, mientras revisaba unas viejas cartas de Alejandro, encontró una que lo dejó helado. Las palabras de su hijo, llenas de anhelos y sueños por cumplir, hablaban de Ana como la mujer que había complementado su vida, una compañera que había compartido sus luchas y esperanzas. La carta revelaba secretos que habían permanecido ocultos entre sus corazones, un vínculo que superaba los juicios superficiales de la familia. Don Manuel sintió que la luz, aunque tenue, comenzaba a filtrarse a través del espesor del dolor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, mientras la tensión aumentaba y las voces se elevaban a gritos. El hallazgo de la carta tonificó la lucha dentro de su corazón a medida que don Manuel reflexionaba sobre lo que realmente significaba ser familia. En medio de su confusión, comenzó a revaluar sus propios prejuicios, enfrentando la pregunta que nadie quería tocar: ¿podría encontrar el camino hacia la reconciliación? Pero justo cuando empezaban a asomar señales de esperanza, la vida les lanzaría una nueva pregunta inquietante que podría acabar con todo. ¿Sería posible unir los pedazos del pasado roto para abrirse a un futuro juntos? ¿O las cicatrices del dolor seguirían interponiéndose entre ellos para siempre? El sol comenzaba a ocultarse tras las serranías, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Don Manuel se sentó en su porche, con la vista perdida en el horizonte. La brisa, que una vez traía consigo el aroma de flores y tierra fresca, ahora parecía susurrar los lamentos de su hijo. La carta de Alejandro reposaba sobre su pecho, un recordatorio de que el amor puede transformarse en dolor, pero también en esperanza. Se preguntaba si su desconfianza hacia Ana había sido un error. En su mente, las piezas de un rompecabezas se movían, chocando y encajando, pero todavía sin formar una imagen clara. Ana salió de la casa y se sentó a su lado, sus ojos rojos y cansados. La falta de sueño y la desesperación se notaban en su rostro. Don Manuel, empezó, la voz temblando, no quiero ser una carga. Sé que este tiempo es difícil. Pero él la interrumpió, no con palabras, sino con un gesto de su mano. El silencio se alzó entre ellos, una barrera invisible construida por el dolor y el orgullo. Mira, Ana, don Manuel habló finalmente, su tono más suave de lo que esperaba: perdí a mi hijo, y al mismo tiempo, te perdí a ti.
Pero esa carta, se detuvo, sintiendo cómo las emociones lo ahogaban. Ese chico sabía lo que hacía. Te amaba de verdad. Ana lo miró con incredulidad y un destello de esperanza. ¿Quieres decir que no piensas que yo lo arruiné? No, no creo eso, dijo él, sintiendo una ligadura renovada entre ellos. Estaba lleno de vida, y tenía grandes sueños, no solo para él, sino también para ustedes. Quiero entenderte, y deseo que encuentres un lugar en esta familia, aunque sea difícil. Las palabras caían con un peso especial, como si estuvieran reconstruyendo lo que una vez había sido su hogar. La tensión seguía en el aire, pero era diferente. Era una invitación a sanar. Ana se quedó mirándolo, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No sé cómo seguir adelante, don Manuel Alejandro era mi todo. No sé si nosotros vamos a hacerlo juntos, le respondió. En ese momento, los conceptos de familia y unión comenzaron a tomar forma en su interior, como un pequeño brote comenzando a crecer en la tierra agrietada. Alejandro deseaba que estuviéramos aquí, unidos. Con el tiempo, se abrirían viejas heridas, pero en ese instante apenas comenzaron a sanar. Las noches siguieron sin descanso, y la mesa una vez llena de risas ahora servía apenas para contar historias de un pasado que dolía, pero que también clarificaba. Entre esos relatos, Ana comenzó a compartir momentos que había atesorado de su vida al lado de Alejandro. Don Manuel escuchaba, asimilando cada palabra, comprendiendo el amor que su hijo había dejado atrás. Sin embargo, un nuevo obstáculo se avecinaba. Una llamada inesperada interrumpió ese hilo frágil de reconciliación. El abogado de Alejandro, un hombre enérgico y directo, solicitó una reunión urgente. Hay algo sobre el testamento que necesitan saber, anunció la voz al otro lado de la línea. Las palabras sonaron como un trueno, llenando de inquietud el espacio tranquilo entre don Manuel y Ana. Ambos se miraron, comprendiendo que las sombras del pasado aún cargaban secretos que podrían cambiar su destino una vez más. ¿Estarían preparados para enfrentar lo que se venía? ¿La verdad los uniría aún más, o rasgaría las pocas piezas que comenzaban a recomponerse? La mañana siguiente, el hogar de don Manuel se despertó con un aire tenso y cargado. La preocupación era palpable. Tanto él como Ana sabían que ese encuentro con el abogado podría cambiarlo todo. Las palabras testamento y secreto retumbaban en sus mentes, pesadas como una losa. La mesa, que alguna vez fue un centro de risas y alegría, ahora era un campo de batalla para los recuerdos dolorosos. Ana se sentó en la cocina, sus manos temblorosas sobre la mesa de madera. Don Manuel la observaba, su corazón desgarrado entre la preocupación por su nuera y el miedo a lo que pudiese descubrirse. ¿Crees que Alejandro dejó algo de lado?, murmuró, sin estar del todo seguro de lo que quería preguntar. No lo sé, don Manuel, respondió Ana, con la mirada perdida. Quiero pensar que no. Pero su vida era un enigma. Tal vez pensó en nosotros más de lo que creemos. Un silencio cargado llenó el espacio, pesado y tenso. Finalmente, el reloj marcó la hora. Cuando el abogado llegó, su presencia estaba llena de determinación. Un hombre de aspecto serio, con gafas que brillaban bajo la luz suave de la mañana. En su mano llevaba un maletín que parecía más pesado que los secretos que guardaba. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Gracias por reunirse conmigo, comenzó el abogado, acomodándose en la silla. Lo que vengo a decirles no es fácil. Alejandro hizo algunos arreglos que no comprendieron completamente y que cambian las dinámicas para ambos. ¿Qué quieres decir con dinámicas?, preguntó don Manuel, su voz firme pero temerosa. El abogado abrió su maletín, sacando un sobre manila. Alejandro dejó instrucciones claras y algunas sorpresas que, de ser honestos, puede hacer que las cosas entre ustedes se compliquen aún más. Ana sintió que su corazón latía más rápido. ¿Se refiere a dinero? ¿A propiedades? ¿A qué tipo de sorpresas? Él dejó mensajes para ustedes. Cosas que deseaba que supieran, y también, digamos, decisiones sobre sus bienes. La sala se llenó de la tensión de lo inevitable. La verdad estaba a punto de emerger, y con ella, un nuevo nivel de dolor o reconciliación. El abogado continuó.
Alejandro hizo una donación significativa a una organización que apoyaba a jóvenes artistas, pero también dejó un porcentaje de sus ahorros a una persona que no esperaban. La palabra donación resonó con fuerza. Ana sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. A quien destina el dinero, se obligó a preguntar, aunque sabía que el abismo de incertidumbre se haría más profundo en cuanto lo supieran. Al amor de su vida, respondió el abogado, su rostro impasible. Una mujer que conoció antes de todo esto. Las palabras ahogaron a Ana, y don Manuel se sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Las imágenes de su hijo compartiendo momentos con esa mujer, desconocida y al mismo tiempo tan real, comenzaron a inundar su mente. La conexión que esta revelación traía era imparable. Esto es simplemente inaceptable, dijo don Manuel, tratando de mantener un tono firme, aunque su voz temblaba. ¿Cómo pudo hacerle esto a su familia? Ana, entre los sollozos y el grito interno de su corazón, sintió que se caía a pedazos. No. No puede ser. El abogado cerró su maletín. Hay más detalles que discutir, pero deben prepararse para lo que puede venir. Un testamento no es solo papel, también es una representación de lo que uno verdaderamente siente y desea. Los ecos de esa frase quedaron en el aire. Don Manuel se quedó mudo, y Ana no sabía si llorar o gritar. La lucha por la comprensión del legado de Alejandro apenas comenzaba, y los secretos que aún rodeaban su partida podían no solo dividir a la familia, sino también arruinar la frágil esperanza que habían comenzado a construir. Cuando el abogado se marchó, ambos personajes compartieron una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Las sombras del día se volvían más intensas, y una nueva revelación siempre parecía ocultarse entre ellas. ¿Qué significaría esta nueva verdad para su camino juntos? ¿Podrían afrontar la situación y salir más fuertes, o el amor que les había unido los separaría para siempre? El silencio que siguió a la partida del abogado fue como un peso, aplastante e implacable. Don Manuel y Ana se quedaron en la cocina, el aroma del café recién hecho ya olvidado en el aire. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos, cada uno en su propio tormento. Las palabras amor de su vida resonaban en la cabeza de Ana como un eco cruel, mientras que don Manuel miraba al suelo, totalmente perdido en sus recuerdos, recordando al Alejandro juguetón de sus primeros años. Ana rompió el silencio. ¿Cómo pudo dejarnos así? Nunca hablamos, nunca hubo una señal de que había alguien más. La desilusión y el dolor en su voz erizaban la piel de don Manuel. Ella necesitaba respuestas, y él no sabía qué decir. Tal vez había cosas que no entendíamos de él, contestó al fin. Su voz sonaba vacía. Nunca pensamos que hubiera tanto oculto. Una sombra de tristeza cruzó su rostro, y recordaba esa última conversación que habían tenido, donde Alejandro sonreía, pero sus ojos parecían distantes. Ana se levanta de la silla, impaciente. No. Esto no puede ser real. Debemos encontrarla. Debemos conocer a la mujer que se interpuso entre nosotros. Su tono era decidido, pero tras esa decisión vibraba un hilo de inseguridad. ¿Y si la elegida de su difunto esposo tenía un poder sobre el que nunca supo? No creo que sea tan simple, dijo don Manuel, mientras se pasaba las manos por el rostro, buscando la fuerza para enfrentar lo que vendría. Quizás deberíamos dejar las cosas como están. Alejandro tomó decisiones y quizás son para nuestro bien. Las palabras le parecían huecas, pero la idea de enfrentarse a esa mujer, esa sombra en el pasado de su hijo, le parecía aún más aterradora. Ana lo miró con desdén. ¿Pero cómo podemos seguir así? Ella se lleva parte de la vida de Alejandro, parte de nuestra vida. No podemos ignorarlo. Sus ojos ardían con indignación. Estaba tan perdida en la confusión que sentía como su vida se desmoronaba en un instante. De repente, el timbre sonó, como un llamado de la puerta al mundo exterior. Don Manuel se acercó a la entrada, su corazón palpitando. Al abrir, se encontró con una mujer que, a pesar de llevar lentes de sol, había una notable familiaridad en su mirada. Ella respiraba confianza, pero algo más, algo inquietante que dejó a don Manuel helado. Soy Laura, se presentó, mientras se quitaba las gafas. Soy la mujer a quien Alejandro amó. Las palabras flotaron en el aire. Era como si el tiempo se detuviera en ese instante. Ana,
detrás de don Manuel, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las emociones la abrumaban, ira, tristeza y un destello de curiosidad. Quería gritarle, preguntar, confrontarla, pero la realidad la detenía. La mujer frente a ellos tenía una historia que contar, traía consigo secretos que apenas comenzaban a desvelarse. Debemos hablar, insistió Laura, con una voz suave, pero firme. Alejandro me dejó algo más que un testamento, también me dejó una promesa. Don Manuel sintió como su mundo daba vueltas. Ana hizo un paso adelante, decidida a defender su espacio, su dolor. No tenemos nada que decirte. Alejandro ha tomado decisiones que nos afectan profundamente. No puedes venir aquí como si nada hubiera pasado. Pero lo que él dejó va más allá de lo material, insistió Laura, sus ojos fijos en Ana, como si pudiera ver su tormento interno. El aire estaba cargado de tensión, como si cada palabra pudiera romper el frágil hilo que ataba a ambos en ese momento. Don Manuel se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple testamento ahora se transformaba en un campo de batalla donde se jugaban sus emociones, recuerdos y, sobre todo, su futuro. El legado que nos dejó decide nuestro camino, reflexionó. Esto no es solo un tema de dinero o de amores pasados, es qué haríamos con lo que el destino nos ha arrojado. Ana tragó saliva, mirando a Laura como si a través de sus ojos pudiera descifrar las intenciones que la mujer escondía. Siéntate, hablemos, dijo Ana al fin, sintiendo incluso el peso de su propia voz. El camino que tenían por delante se precipitaba hacia lo desconocido, y aún quedaban muchas verdades ocultas por descubrir. ¿Qué secretos ocultaba Alejandro que podrían cambiarlo todo una vez más? ¿Cómo enfrentarían la promesa hecha a sus corazones? El silencio en la cocina era ahora un manto tenso que envolvía a los tres. Laura se acomodó en una de las sillas que aún conservaba el calor de la tarde. Su mirada era serena, pero Ana no podía quitarse de la mente el resplandor de esas palabras, la promesa. Era un término pesado, lleno de implicaciones, que se cernía sobre ellos como una oscura nube de tormenta. ¿Qué promesa?, preguntó Ana, rompiendo ese delicado hilo que intentaba sostener la conversación dentro de un carruaje de calma. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente. Don Manuel se mantuvo en la puerta, atrapado entre el deseo de proteger a su nuera y el impulso de escuchar más. Laura respiró profundo, su expresión se tornó más seria. Alejandro y yo teníamos un pacto. Antes de que todo se complicara. Él quería que yo estuviera cerca, en caso de que algo le sucediera. Él nunca dejó de pensar en mí, de alguna manera siempre fui parte de su vida. Sus palabras caían como gotas de lluvia en un día seco, dejando ecos de nostalgia y tristeza. Ana se cruzó de brazos, como si su propio cuerpo pudiera ser un escudo contra la revelación. ¿Y eso qué significa para nosotros? ¿Qué buscas aquí? Su indignación creció, no podía entender cómo alguien podía hablar de su esposo con tal familiaridad, como si todo hubiera sido parte de un juego. Lo que busco es terminar con los secretos. Sé que Alejandro tenía miedo de que sus dos mundos se chocaran. Quería manejarlo de una forma que no lastimara a nadie, dijo Laura, sus ojos buscando la empatía de Ana. ¿Y qué te hace pensar que no estoy lastimada? Ana se sintió herida, la imagen de su vida construida junto a Alejandro tambaleándose como castillos de arena. Tú viniste aquí sin avisar, como si tu presencia pudiera justificar sus decisiones. ¿Qué más tienes que decir? Laura mantuvo la mirada, firme y compasiva. No estoy aquí para justificar nada. Alejandro dejó instrucciones que son mucho más que un simple testamento. Me pidió que te cuidara a ti y a don Manuel, que estuviéramos juntos en este momento difícil. Quería que supieras que nunca fue una elección sencilla para él. La voz de don Manuel emergió del fondo, sorprendiendo a ambos. ¿Cómo puedes estar tan segura de lo que él quería? Él ya no está, no hay forma de que vuelvas a ser parte de esto. La tristeza punzante en sus palabras se mezclaba con el fuego del dolor. Laura hizo un gesto como si quisiera alcanzar sus sentimientos, aunque a su alrededor la oposición era palpable. Porque Alejandro confió en mí, incluso más allá de lo que ustedes pueden imaginar. Hay cosas que él me reveló, que me hizo prometer que se mantendrían en secreto hasta ahora. El aire de la cocina se volvió denso.
Aquella palabra, secreto, resonaba con fuerza en el corazón de Ana. ¿Qué tipo de secretos? La curiosidad superaba su rabia, necesitaba entender, sacar a la luz las sombras que atormentaban su memoria. Laura inclinó la cabeza, mirando a Ana con seriedad. Alejandro me habló de su enfermedad, de los tratamientos que no quería que supieras. Tenía miedo de que el diagnóstico alterara la percepción que tenías de él, de su legado. Ana sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba, cada palabra de Laura era una piedra arrojada en un estanque tranquilo, creando ondas que alteraban su percepción del amor que había creído tan sólido. Él tuvo una recaída, algo que no compartió con nadie, continuó Laura. Y eso lo llevó a tomar decisiones que afectaron su vida y la tuya. La promesa que dejó era simplemente esto, cuidar de que no llevaras esta carga sola. No puedo creerlo, murmuró Ana, sintiendo como el aire se le escapaba. Don Manuel se acercó más, ahora también él totalmente conmocionado. Se miraron, buscando la respuesta que no llegaba. Laura, notando sus reacciones, tomó una fuerte decisión. Creo que es momento de mostrarles lo que Alejandro me dejó. Una carta, una última voluntad que nunca llegaron a ver. Si realmente quieren entender lo que sucedió, deben leerla. Ana sintió un nudo en el estómago, una mezcla de angustia y esperanza. ¿Dónde está? La pregunta se escapó de sus labios, casi como un susurro. Laura los miró un instante, un brillo de resolución en sus ojos. Está en mi coche. Y justo cuando todo parecía prepararse para un nuevo capítulo, el teléfono de don Manuel sonó, interrumpiendo el momento. Era un número desconocido, pero cuando lo contestó, su rostro se tornó pálido. ¿Qué? No puede ser. Ana se volvió hacia él, inquieta. ¿Qué sucede? ¿Quién es? Las palabras se atoraron en su garganta. Todo estaba a punto de cambiar una vez más, pero ¿estaban preparados para lo que venía? La reacción de don Manuel era un remolino de angustia. Su mano temblaba mientras intentaba asimilar la información que resonaba en su oído. Los ojos de Ana se abrieron con sorpresa y desesperación. Papá, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? Él se llevó la otra mano a la frente, como si quisiera ahogar la presión que lo aprisionaba. No. No puede ser. Alejandro, su voz se apagaba, y Ana, aunque temía lo que escucharía, no podía evitar acercarse más, como un imán hacia la verdad. ¿Qué pasa con Alejandro? Dímelo. Insistió Ana, su voz ahogada en una mezcla de miedo y rabia. La inquietud en el ambiente era palpable, como si los muebles mismos pudieran sentir la carga emocional de aquel momento. Es sobre su estado de salud, don Manuel finalmente articuló. Me dicen que hubo un error en los informes, algo que no fue bien gestionado por el hospital. Un tratamiento que no debió ser administrado. Necesitan que vengamos rápido, que aclaremos qué fue lo que sucedió realmente. El corazón de Ana se detuvo por un instante. ¿Cómo era posible que todo lo que habían creído se estuviera desmoronando de esa manera? ¡Qué error! ¿Qué más han ocultado? Esto no puede estar pasando. La incredulidad se convertía en una pesadilla. Laura, observando la escena, sintió la urgencia del momento. Debemos ir. Alejandro pudo haber dejado algo más además de la carta. Tal vez su última voluntad incluía este tipo de mensajes, cosas que podrían ayudar a entender su decisión, su lucha. Don Manuel asintió, aún sin salir de su estado de shock. Claro, debemos ir ahora mismo. Pero Ana, atrapada entre el torbellino de emociones, no podía decidirse. Había tantas preguntas, tantas dudas que parecían crecer como sombras en su mente. ¿Y la carta? ¿Qué pasa con la carta que mencionaste, Laura? La necesidad de respuestas oscurecía su percepción, como si una niebla espesa cubriera todo sentido de claridad. Laura la miró con sinceridad. Si no entendemos primero lo que sucedió, la carta no tendrá todo su significado. Vamos al hospital, después podré mostrarles lo que Alejandro me dejó. Pero ahora, lo más importante es saber qué pasó, dijo Laura, quien parecía más decidida que nunca. Ana sintió que su determinación se mezclaba con la desesperación. Está bien. Vamos.
Pero si esto resulta ser otra mentira, no sé cómo podré manejarlo. Mientras se apresuraban hacia la puerta, don Manuel buscó el abrigo de Ana y la abrazó brevemente. Quiero que sepas que siempre estaré aquí contigo. Sea lo que sea que descubramos, lo enfrentaremos juntos. Su voz temblaba con el peso de lo desconocido, pero había un matiz de solidaridad inquebrantable entre ellos. Al salir de la cocina, el aire fresco les golpeó el rostro, una ráfaga de realidad que parecía contrastar con la tormenta emocional en sus corazones. Laura continuó adelante, convencida del camino a seguir, pero con esa secreta tristeza que arrastraba. Algo le dijo que los secretos que estaban a punto de descubrir no solo cambiarían sus vidas, sino que revelarían un Alejandro que jamás conocieron del todo. Llegaron al hospital, cada paso resonando como un eco en su interior. El vestíbulo estaba lleno de la fragorosa realidad de la vida y la muerte, pero para ellos, las vidas que llevaban en ese momento eran ahora delgadas hebras de incertidumbre. En esta sala, dijo Laura, señalando con un gesto firme hacia una habitación en el fondo del pasillo, es donde tenemos que ir. Allí nos dirán la verdad. Entonces, mientras se dirigían a la sala, el teléfono de Ana vibró en su bolsillo. Un mensaje que no esperaba. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser eso lo que necesitaban para seguir adelante? Pero, al mirar la pantalla, el texto la paralizó. Estoy en el hospital. Necesito hablar contigo urgentemente. Hay algo que nunca quise revelar. La voz de Laura se desvaneció entre sus pensamientos, y la pregunta atormentaba su mente, ¿qué otra revelación más podría cambiarlo todo? Ana sintió que el mundo se detenía por un instante. La luz del vestíbulo del hospital parecía apagarse, mientras un torrente de preguntas inundaba su mente. La pantalla del teléfono titilaba frente a sus ojos, cada letra pesando como plomo. ¿Quién era la persona que decía tener algo que revelar ahora, en medio de la tormenta personal en la que estaban? ¿Qué sucede, Ana? La voz de don Manuel la sacó del trance, su rostro reflejando desesperación. Lo que acabo de recibir. Ana apenas podía articular las palabras, su voz un susurro tembloroso. Alguien me dice que está aquí y que necesita hablar conmigo. ¿Por qué ahora? ¿Qué puede ser tan importante? Puede ser crucial, intervino Laura, acercándose. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y preocupación. Deberías escuchar lo que tenga que decirte. Puede que nos ayude a entender todo esto. Ana asintió, aunque la ansiedad retumbaba en su pecho. Necesitaba respuestas, y esa misteriosa comunicación parecía ser la clave que encadenaría tantas respuestas perdidas. Con dedos temblorosos, decidió responder. Estoy en el hospital. ¿Quién eres? El tiempo se hizo eterno mientras esperaba una respuesta. Don Manuel y Laura se miraban, compartiendo la misma inquietud que hacía vibrar el aire a su alrededor. Finalmente, el teléfono vibró nuevamente. Soy Valeria, la enfermera de Alejandro. Hay algo que creo que debéis saber. No para asustarlos, sino para que haya claridad. Por favor, ven a mi oficina. No puedo más con esto, lanzó Ana con una mezcla de rabia y ternura. El hecho de que Valeria, una enfermera, tuviera algo que decirla era como un nuevo puñado de tierra lanzado sobre su tumba emocional. Que me hable de inmediato, ¿qué es lo que ocultaron? Vamos con ella, en este mismo instante, dijo Laura, conteniendo su propia ansiedad. A pesar de lo abrumados que estaban, había algo en la voz de Valeria que transmitía urgencia. Mientras caminaban por el pasillo, cada paso resonaba como un tambor en su mente. Las paredes parecían estrecharse a su alrededor, como si las respuestas estuvieran a punto de salir a la superficie, revelando secretos escondidos en lo profundo de sus corazones. Al llegar a la oficina, Ana encontró a Valeria sentada detrás de un escritorio repleto de archivos. Su expresión era grave, como si llevara el peso del mundo. Gracias por venir, dijo Valeria, con una voz que apenas ocultaba su propia preocupación. Lo que quiero relatarles es delicado. Ana apenas podía contener el pulso acelerado en su pecho. Dímelo. Estoy lista para oír. Conocía a Alejandro desde hace tiempo, comenzó Valeria. Tuvo momentos difíciles, y no solo en el hospital.
En los últimos días, yo hice un descubrimiento que no me atreví a mencionar antes. El corazón de Ana se apretó, consciente de que una pieza del rompecabezas estaba a punto de caer en su lugar. ¿Qué descubrimiento? Un silencio incompleto se asentó en la habitación. La mirada de Valeria se volvió seria. Él tenía una conexión con alguien más, una conexión que cambiaría la forma en que ustedes lo ven. Su lucha fue más que solo enfermedades. Hay más de lo que imaginaron. Ana sintió que se le escapaba el aliento. El tono de Valeria daba la impresión de que la revelación era mucho más grande que lo que habían enfrentado hasta ahora. No solo se trataba del tratamiento equivocado, sino de secretos ocultos en la vida de Alejandro que podrían revolucionar todo lo que creían saber de él. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó don Manuel, su voz temblando ante la revelación inminente. Valeria tomó aire profundo. Hay alguien que podría haber tenido un papel importante en su decisión, y justo cuando Ana sintió que el mundo se abría en un abismo sin fondo, el teléfono de Valeria sonó. Se detuvo, mirándolo con inquietud. Disculpen, necesito atender esto, pero por favor, quédense. Esto no ha terminado. Ana y don Manuel compartieron una mirada cargada de ansiedad, sus corazones latiendo al unísono, sabiendo que estaban al borde de descubrir una verdad explosiva. ¿Qué más puedes decirnos?, insistió Ana, sintiendo que cada segundo que pasaba era un paso más hacia la incertidumbre, pero la respuesta de Valeria quedó atrapada, mostrando que no solo la lucha de Alejandro estaba por ser revelada. Pronto, los secretos de su vida podrían hacer temblar los cimientos de su familia, y mientras la tensión se intensificaba, un nuevo mensaje apareció en el teléfono de Ana. Te estoy siguiendo. La verdad que no sabes podría destruirte. Incapaz de contener el miedo, Ana sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. ¿Puede ser que el final de la historia de Alejandro apenas comenzaba a escribirse? Ana sintió que la habitación se cerraba a su alrededor como un puño de presión. La advertencia del mensaje resonaba en su mente: te estoy siguiendo. La verdad que no sabes podría destruirte. Su respiración se había vuelto rápida y superficial, y cada latido de su corazón parecía marcar el compás de una inquietante sinfonía. La expresión de Valeria cambió. Parecía haber notado la angustia de Ana. ¿Estás bien?, preguntó, con un atisbo de preocupación genuina. ¿Qué quieres decir con que Alejandro tenía una conexión con alguien más?, interrumpió don Manuel, rompiendo la atmósfera cargada. Esto es demasiado. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Valeria levantó la mano, intentando calmar la tormenta de preguntas. Escuchen, por favor. Lo que descubrí sobre Alejandro es delicado. No quiero que salgan malentendidos. Hay otra persona en juego. Alguien que él consideraba importante. Pero no es solo eso, su salud estaba en juego por cómo se manejaban las cosas. ¿Quién es? Dime, exclamó Ana, su voz elevada debido a la frustración. La desesperación la estaba consumiendo. Es su hermana, Carolina, respondió Valeria, su mirada dura reflejando el dolor que conllevaba la revelación. Alejandro la había estado buscando, pero nunca les mencionó a ustedes el impacto que eso tenía en su vida. La historia de su pasado estaba afectando su salud mental y emocional. Tenía miedo de que ustedes lo juzgaran. Ana dio un paso atrás, como si Valeria le hubiera propinado una bofetada. Carolina, la hermana a quien había conocido solo vagamente, había estado ocultándose entre las sombras de sus problemas. Pensar que Alejandro había estado lidiando con todo eso solo le desgarbaba aún más el corazón. Pero, ¿por qué no nos dijo nada? ¿Por qué guardar silencio? ¿Qué más podría haber ocultado? Valeria bajó la mirada, como si la pesada carga de la historia se hubiera convertido en un manto que le pesaba sobre los hombros. A veces, los secretos son una forma de protección. Alejandro se sentía atrapado entre su amor por su familia y la culpa de su pasado. Y, en algún momento, eso se volvió insostenible. La voz de Ana se quebró. ¿Y qué, entonces? ¿Acaso Carolina es la razón de su enfermedad? Si tan solo hubiera hablado, se le llenaron los ojos de lágrimas de frustración y dolor. Podría no ser la única razón, murmuró Valeria. Pero la conexión era real.
Una conexión que dejó huellas profundas y que probablemente afectó las decisiones de Alejandro en su vida. Era un peso que llevaba en su corazón, que necesitaba ser liberado. Don Manuel se pasó la mano por el cabello, su rostro visiblemente pálido, tratando de procesar toda la información. ¿Cómo sabemos si este supuesto vínculo realmente tenía algo que ver con su mórbido desenlace? Necesitamos pruebas, algo más que palabras. Valeria inclinó su cabeza. Las pruebas llegaban tarde, pero estas cosas a veces son más emotivas que lógicas. Si hablas con Carolina, quizás encuentres más respuestas. Ella tenía un papel del que él temía hablar. Es posible que la conexión no solo sea emocional, sino también un hilo que teje su historia familiar entre sí. Antes de que Ana pudiera procesarlo, el teléfono sonó de nuevo. Ella lo miró con nerviosismo, sabiendo que las respuestas podrían salir de ahí. Es de nuevo, decidió ignorar el impulso de atenderlo. Las revelaciones que Valeria estaba haciendo eran lo suficientemente perturbadoras, sin embargo, la curiosidad sobre quién estaba al otro lado de la línea no era fácil de contener. Mira, Ana, debemos centrarnos en esto ahora, instó Laura, apoyando su mano sobre el brazo de Ana. La conexión entre ellos era innegable. Carolina podría ser la clave para entender el sufrimiento de Alejandro. ¿Dónde la encontramos?, preguntó Ana, sintiendo que la incertidumbre crecía como una sombra. El reloj en la pared parecía moverse más lento, cada segundo un pulso de ansiedad. Yo podría ayudar con eso, dijo Valeria, con la voz firme y decidida. Ella está en contacto conmigo. Pero debemos hacerlo de la manera correcta. Ana miró los ojos de Valeria, que reflejaban tanto la urgencia como la vulnerabilidad. Era hora de llegar al fondo de los secretos, pero cada paso que tomaban acentuaba más la sensación de peligro. El mensaje agotador en el teléfono no se desvanecía. Te estoy siguiendo, casi podía sentirlo recorriendo su espalda como un escalofrío. La sala se llenó de silencio, quebrado solamente por la respiración agitada de los tres. Ana miró hacia la puerta, sintiendo que la verdad estaba al alcance, pero que a su vez, podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Debemos salir de aquí, dijo don Manuel de pronto, una feroz determinación en su voz. No podemos enfrentar esto solos. El grupo salió de la oficina, pero Ana sabía que lo que estaba por venir no sería fácil. La verdad, una vez descubierta, podría cambiar todo lo que creían saber. Caminando por el pasillo, sintió que las sombras se alargaban detrás de ellos, y mientras otros pasos resonaban detrás, un escalofrío helado la recorrió. Ella no estaba sola en esta búsqueda. Las sombras y secretos intentaban atraparla. Quien la seguía y qué más descubrirían en su camino, la llamada del misterio apenas comenzaba. Ana caminaba apresurada por el pasillo, sintiendo cada paso como si fuera un eco retumbante en su pecho. Las palabras de Valeria reverberaban en su mente, como un mantra inquietante. La conexión de Carolina, lo que sea que haya pasado, puede que sea crucial ahora. Cada esquina que giraba la hacía sentir que el aire se espesa, con la presión del desconocido pisándole los talones. Don Manuel, con el rostro tenso, parecía combatir sus propios demonios. No podemos dejar que esto nos fracture más. Necesitamos una estrategia, dijo, la voz firme pero cargada de emociones. Laura se mantuvo al lado de Ana, sus ojos reflejaban preocupación y una especie de valentía compartida. Si Carolina es el centro de todo esto, entonces tenemos que encontrarla. Pero, ¿y si no quiere hablar? ¿Y si está tan herida como Alejandro?, planteó Laura, y la pregunta cayó como una piedra en el agua, expandiéndose en las ondas de tristeza. Tal vez lo esté, susurró Ana, intentando acallar su ansiedad. Pero necesitamos conocer la verdad. No podemos seguir con nuestros ojos vendados. Llegaron a la entrada del edificio, el aire fresco los envolvió, contrastando con la atmósfera pesada que llevaban dentro. Valeria, que hasta ese momento había permanecido silenciosa, rompió el silencio. Carolina, ella es una persona compleja. No la subestimen. Necesitamos su confianza o será como hablar con una pared. Mientras se alejaban del lugar, el sonido de un auto llegó a sus oídos, un susurro en la distancia que se transformó en un grito cuando una sombra se acercó rápidamente a ellos.
Ana sintió que su corazón se detenía. El temor la invadió mientras una figura familiar se aproximaba. Era Maxi, el mejor amigo de Alejandro. Su rostro estaba arrugado por la preocupación, y su mirada, al cruzar con la de Ana, reveló que también estaba cargando el peso de un secreto. Ana, don Manuel, Laura, gritó, buscando su atención. Tienen que escucharme. No tenemos tiempo. Los ojos de Ana se agrandaron. ¿Qué ocurre, Maxi? Su voz temblaba. La urgencia en su tono resonó como un campanazo de alarma. Sé cosas sobre Carolina, cosas que Alejandro jamás llegó a decirles. Él estaba colaborando con ella antes de todo. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Había perdido un amigo y ahora su memoria parecía estar tejiendo un hilo de intriga aún más profundo. ¿Qué tipo de colaboración?, preguntó don Manuel, frunciendo el ceño. El miedo era palpable en el aire. Maxi miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Una conexión más allá de lo familiar. Era como si hubieran hecho un pacto, un acuerdo oscuro que dejó a Alejandro cargando con el peso de sus decisiones. Hay más en esta historia, y no se detiene en Carolina. Ana apretó los labios, sintiendo que cada nuevo descubrimiento la arrastraba hacia vivencias aún más devastadoras. Si Carolina era solo la punta del iceberg, ¿qué más había bajo la superficie? El murmullo del peligro se alzaba a su alrededor. Ana sabía que lo que estaba por descubrir podría ser devastador. Mientras la noche comenzaba a caer, la sensación de ser observada se intensificó. Vamos, propuso Laura, apretando el brazo de Ana. Necesitamos respuestas. Y pronto. Las palabras de apoyo eran un ancla en medio del torbellino. Mientras se alejaban, un auto negro los observaba a la distancia, como un vigilante en las sombras. Ana sintió su piel erizarse. La sensación de ser seguida no se desvanecía, y con cada paso, la noche se volvía una trampa inminente. «¿Quién nos sigue?», murmuró Ana, con incertidumbre llenando su voz. «Lo importante es lo que busquemos en esta búsqueda, la verdad puede ser letal», respondió Maxi, la gravedad de sus palabras llenando el aire, y en ese instante, Ana se dio cuenta de que sin importar lo que encontraran, el tiempo se agotaba y los secretos, esos que tanto habían tratado de ocultar, estaban por salir a la luz. La verdad podría ser su salvación, pero también su perdición. ¿Estaban preparados para enfrentar las profundidades de sus descubrimientos? La respuesta la dejó muda, y las sombras seguían acechándolos. Don Manuel observaba el amanecer asomarse en el horizonte, los tonos dorados iluminando su jardín, pero su corazón aún cargaba el peso de la tristeza y el temor. Aquella noche llena de secretos continuaba resonando en su cabeza como un eco distante, mientras la angustia se entrelazaba con la esperanza. La búsqueda de la verdad sobre Alejandro y Carolina habían revelado más de lo que jamás imaginaron. Ana, a su lado, comenzaba a transformar su dolor en determinación. Había comprendido que la vida de su difunto esposo estaba tejida con hilos invisibles que conectaban historias olvidadas y promesas incumplidas. «Debemos enfrentar esto con valentía, don Manuel», dijo, su voz firme. «No podemos dejar que el miedo nos paralice, necesitamos conocer a Carolina». Don Manuel asintió, sintiendo que la fortaleza de su nuera se desbordaba hacia él. Los últimos eventos habían desnudado la realidad de su hijo, pero también habían comenzado a unirles en el dolor compartido. «Tienes razón. Alejandro quería que estuviéramos juntos, aunque su ausencia pesa como una losa». Como un claro temprano en la mañana, María, la enfermera, apareció antes de que partieran. «He estado hablando con Carolina», dijo enfáticamente, su mirada pasando de don Manuel a Ana. «Ella quiere verse con ustedes. Sabe que es hora de hablar de lo que sucedió. Está dispuesta a abrir su corazón». Las palabras de María sonaron como un suave toque de esperanza, un puente que conectaba su dolor con la posibilidad de una reconciliación. Pero el peso de la incertidumbre seguía envolviendo el ambiente. Mientras se dirigían hacia el encuentro, Ana pensó una vez más en todo lo que habían aprendido. Caminando por calles familiares, pero que ahora parecían ajenas, permitió que la tristeza se transformara lentamente en empatía. Si podemos entender la historia de Carolina, quizás podamos también entender a Alejandro. Esa conexión iluminaba su camino,
aunque lo desconocido les acechaba. Al llegar a la pequeña casa donde Carolina había estado viviendo en la sombra, la puerta se abrió, revelando una mujer con ojos cansados y una mirada que reflejaba años de lucha. No sé cómo explicar todo esto, comenzó Carolina, su voz temblando. Pero Alejandro siempre tuvo la conexión más fuerte conmigo. Nunca quise que eso causara dolor en su vida. Ana sintió que su corazón se apretaba. Tú eres su hermana, y ambos lucharon con algo tan grande. Pero lo que enfrentaron no es solo una carga del pasado. ¿Por qué no lo compartieron? ¿Por qué lo ocultaste? La indignación y la tristeza en su voz eran palpables. Carolina tragó saliva, consciente de que el momento requería sinceridad. Me oculté porque no quería que Alejandro fuera dividido entre dos familias. Tenía miedo de que su amor por ti y su deber hacia mí le pesara y finalmente lo ahogara. Pero cuando él se enfermó, la verdad se volvió insostenible. La habitación se llenó de la tensión palpable. Don Manuel, escuchando la dolorosa verdad, comprendió que el amor paternal que había sentido también era un amor fraternal olvidado. Todo el dolor, todo el silencio, lo llevamos en nuestras espaldas. Y como sanamos todos, si no compartimos el dolor, su voz resonó suave, pero con la firmeza de quien ha descifrado el secreto de la vida y la muerte. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Ana. Solo queríamos un legado de amor, Alejandro siempre mereció paz. ¿Por qué no lucharon juntos? Las palabras de Ana fueron testimoniales, con el eco de las memorias y sueños perdidos. Carolina, sintiéndose liberada del yugo que había llevado en su corazón, continuó. Tenía planes, quería compartir su vida contigo, Ana. Pero el miedo y el orgullo lo atraparon. Y él nunca pensó que su amor por mí afectaría su vida contigo. Fue su lucha, la lucha de un hombre que deseaba proteger a todos a su alrededor. Fue como si una ráfaga de aire fresco llenara el ambiente. Don Manuel probó la profundidad de lo que había aprendido. Los cimientos de su familia no estaban quebrados. Podían reconstruirse. Podemos siempre avanzar juntos, aunque el dolor permanezca. Alejandro creía en la familia, y eso es lo que debemos ser ahora. Ana miró a Carolina, entendiendo la conexión que durante tanto tiempo había sido una sombra. Tú eres parte de nuestra historia. No deberíamos haber permitido que los secretos nos separaran. Vamos a construir juntos el legado de Alejandro. A la par, el sol comenzó a alzar sus brazos en el cielo, llameando con tonos vibrantes. Ana, Don Manuel y Carolina encontraron la fortaleza para reconstruir su historia, convirtiendo el dolor en un puente hacia el futuro. Fue un lento despertar de corazones, limpiando las cicatrices y atesorando las memorias de lo compartido. El viaje de la verdad, aunque doloroso, había dejado una nueva luz. Así, entre las hojas doradas de la esperanza, Don Manuel y Ana encontraron un nuevo camino, entrelazado no solo con amor, sino con el poder de la unidad familiar. Y al dejar la casa de Carolina, se sintieron más ligeros, con la certeza de que cada nueva verdad compartida era un paso hacia la sanación. Aquella tormenta había finalmente comenzado a disiparse. Ahora, queridos amigos, es el momento de mostrar su apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas que apenas comienzan. Deja un like ahora para que la luz de esta historia sobre la familia y la esperanza brille aún más. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan conmovedor, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación tan poderosa. Tu apoyo es esencial. Vamos juntos en este camino.